Un saludo especial para quienes verán y practicarán con el contenido de este video. Al inicio de este video se hará una presentación sobre los propósitos, introducción a la temática y unas reflexiones que servirán para contextualizar el uso de la herramienta Atlas T. Por lo tanto, recomiendo que inviertan unos minutos para escuchar estos planteamientos y tomar atenta nota antes de ver el video y seguramente hacer las prácticas. Mi nombre es Henry Alfonso Muñoz Rojas, autor del texto digital La investigación cualitativa, una práctica desde Atlas T. Vamos a hacer una aproximación a Atlas T a través de la identificación de los elementos principales de Atlas T. Los propósitos del video son presentar los antecedentes de Atlas T, mostrar cómo ingresar a Atlas T, identificar los componentes de Atlas T. Antecedentes de Atlas T. Atlas T es una herramienta CAPDAS, sigla que significa en español Análisis Cualitativo de Datos Asistidos por Computador. El software fue construido en Berlín, Alemania. La primera versión fue liberada en 1993. La versión 7 fue liberada en el 2012. La versión 8 liberada en 2015. Atlas T es una herramienta para apoyar el análisis cualitativo y facilitar la comprensión e interpretación de sentidos y significados. Los componentes de Atlas T son la unidad hermenéutica, que es el contenedor principal de la documentación de un proyecto, como entrevistas, fotos, videos, audios, mapas, archivos, escaneados, entre otros. La unidad hermenéutica está compuesta de los documentos primarios, que son la fuente de información de la investigación y que será objeto de codificación en Atlas T y otras operaciones. Las citas, que son segmentos de texto foco de la codificación de datos cualitativos. Los códigos representan los diferentes niveles categoriales, base del análisis de contenido de la investigación. Los memos son elementos fundamentales porque permiten al investigador registrar las reflexiones, hallazgos, disertaciones, sentidos, significados, intertextualidades, entre otros, que se develan a medida que el investigador lee, relee, analiza, piensa sobre los contenidos. Las redes posibilitan interrelacionar los diferentes componentes de Atlas T registrados y analizados por el investigador y son fuente para registrar los análisis y en los memos. Los comentarios permiten documentar los diferentes componentes antes descritos, incluyendo el proyecto. Atlas T cuenta con una serie de opciones para apoyar el análisis, como coocurrencia de códigos, nube de palabras, consultas, entre otros. Antes de comenzar se debe tener en cuenta lo siguiente. Tener claridad qué son los siguientes términos: Atlas T, documentos primarios, citas, códigos, memos y comentarios. Pueden investigar en Internet, en el libro digital u otras fuentes sobre estos términos. Haber realizado una lectura basada en Quick Tour A7 es 05.pdf hasta mínimo la página 15, que se puede descargar en la dirección que aparece en la pantalla. Descargar e instalar Atlas T versión 7. Se puede descargar una versión trial demo en la página 7. Configurar Atlas T versión 7 en idioma español. Ver tutorial en la dirección que aparece en pantalla. Crear una carpeta llamada Proyectos Atlas T y dentro de esta otra carpeta llamada Taller Atlas T en C, que es el directorio raíz. Identificación de elementos Atlas T. Entrar a Atlas T. Unidad hermenéutica cargada. Licencia de Atlas T. Barra de menú principal y de barra de herramientas. Menú contextual, ejemplo de herramientas. Opciones del menú principal como proyecto, documentos, códigos, memos, redes, análisis, herramientas, visualizaciones, ventanas, ayuda y finalmente cómo salir de Atlas T.
Les recomiendo desarrollar los ejercicios y preguntas del capítulo respectivo en el libro digital. Después de esta introducción, entonces vamos a mostrar cómo entrar a Atlas T y a identificar los diferentes elementos de Atlas T. Para efectos del equipo donde estamos ejecutando en este momento, entonces procedemos a buscar a Atlas T. Una vez presionamos la tecla de Windows en el teclado, entonces buscamos por Atlas y aparece Atlas T y damos entonces clic y comienza entonces a cargar Atlas T. Esta pantalla indica el licenciamiento de Atlas T. En este momento estamos usando una versión que se denomina Trial Version. Significa que es una versión que tiene algunas limitaciones, no en funcionalidad porque la funcionalidad es completa de Atlas T, sino para poder incluir diferentes objetos que más adelante describiremos. Si tengo clave de la licencia, entonces la digito, y si no, entonces procedo con el demo o proceed with trial. Una vez que yo le doy clic, entonces aparece esta ventana de Atlas T. La maximizo y hemos entrado entonces a Atlas T. De acá lo primero que quisiera que viéramos tiene que ver con la versión que aparece en esta primera línea, que significa que es de Windows y que es la versión 7.5. Y aquí está la limitación. Dice, esta versión puede solo guardar proyectos que no excedan los límites siguientes: documentos primarios 10, código 50, citas 100, memos 30 y vistas de red 100. Como lo vimos anteriormente, el software fue creado en Berlín. Es importante aclarar que esta licencia es legal y tiene todas las funcionalidades. De esta manera, entonces, esta pantalla tiene varios componentes o elementos que a continuación empezaré a describir. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Atlas T, cuando lo abro por primera vez, es decir, yo no he creado ninguna unidad hermenéutica, pues aparece nueva unidad hermenéutica. Entonces el primer concepto que nosotros debemos de apropiarnos, de conocer y dominar. Una unidad hermenéutica, como la denominó Atlas T, es un contenedor de todos los documentos y elementos de análisis del proyecto de investigación. Se supone que esos documentos han sido incluidos dentro de este contenedor producto de un análisis documental. Este análisis documental me ha permitido recolectar, seleccionar, clasificar, organizar y tamizar los documentos que voy a incluir dentro de mi proyecto. De acá entonces, eso es lo que se va a denominar la unidad hermenéutica. De esta manera entonces, para ejecutarlas dentro de Atlas T, tenemos lo que denominamos un menú de opciones. Un menú de opciones no es más que un conjunto de funcionalidades que puedo hacer sobre los diferentes componentes de la unidad hermenéutica. Así tenemos funcionalidades que puedo ejecutar sobre la unidad hermenéutica o proyecto, que es esta lista. Luego viene la edición, ¿cierto?, que me permite editar y poder llegar a modificar los elementos de la unidad hermenéutica. Viene la opción de documentos. Los documentos son denominados en Atlas T los documentos primarios, también denominados DPs, D de documento, P de primarios. Los documentos primarios son la fuente del análisis de contenido que vamos a hacer en el proyecto. Están los segmentos de texto, que son
escogidos, que son seleccionados de los documentos primarios, y sobre los cuales yo voy a hacer una codificación basado en las categorías, dependiendo obviamente de si es una perspectiva deductiva, es decir, que ya tengo unas categorías definidas, o si es una perspectiva inductiva, en cuyo caso los códigos irán emergiendo in vivo, que más adelante empezaremos a mirar ese tipo de codificación. Luego vienen los códigos que corresponden en general a las categorías de mi investigación. Me permiten entonces codificar los segmentos de texto para finalmente apoyar, fundamentar mi análisis cualitativo. Luego vienen los memos fundamentales, porque en ellos el investigador debe registrar sus reflexiones, sus disertaciones, hallazgos, relaciones, ausencias, presencias, bueno, etc. Viene otro elemento que son las redes, permiten entonces interrelacionar los diferentes códigos. Desde esa perspectiva yo puedo no solamente relacionar los códigos, sino también las citas, puedo relacionar los memos. Luego vienen herramientas de análisis, entre los cuales pues puedo hacer la nube de palabras. Luego viene la herramienta de consulta que me permite seleccionar conjuntos, grupos de información. Viene la concurrencia de la codificación que he hecho en la cita. Luego vienen las herramientas que me permiten realizar diferentes operaciones, y entre ellos un explorador para poder ver en forma general la unidad hermenéutica, para examinar los objetos, para poder analizar las codificaciones, entre otras. Luego vienen las visualizaciones que me van a permitir mostrar o esconder elementos que aparecen en esta pantalla, bien porque yo ya tengo experiencia y entonces seguramente no deseo utilizar y despejar así esta área de trabajo. Vienen las ventanas que me permiten minimizarlas, restaurarlas, cerrar todas las ventanas, porque diferentes elementos pues dentro de Atlas T van a abrir varias ventanas. Y por último la ayuda, que es muy interesante para poder encontrar allí guía sobre diferentes funcionalidades de Atlas T. Viene la barra de herramientas que permite ejecutar una operación muy rápidamente. Por ejemplo, este icono me permite guardar la unidad hermenéutica con un nombre de archivo actual. Cuando yo tengo una unidad hermenéutica abierta y la estoy modificando, esto me permite guardar rápidamente los cambios sin tener obviamente que recurrir a otras opciones. Y así este me permite buscar, este me permite abrir un documento dentro de la biblioteca y así sucesivamente, opciones que iremos explorando a medida que vayamos practicando con Atlas T. Este conjunto de opciones lo que me está indicando es el administrador. Por lo tanto, existe administrador de documentos primarios, administrador de citas, administrador de códigos, administrador de memos. ¿Para qué me sirven esos administradores? Me sirven para hacer operaciones sobre cada uno de los elementos de Atlas T. En este caso, sobre documentos primarios. Siempre que veamos la palabra documentos dentro de Atlas T, se denominan los documentos primarios. De tal forma que aquí encontraremos funcionalidades orientadas hacia, en este caso, los documentos primarios. Lo cerramos como se cierra una ventana en Windows. Lo mismo para citas, existe el administrador de citas, que son los segmentos de datos que son una de las unidades de análisis en Atlas T y obviamente que se pueden convertir en las unidades de análisis de contenido sobre los documentos de la unidad hermenéutica. Entonces lo mismo, puedo entonces ejecutar una serie de opciones que más adelante describiremos y estudiaremos. Lo mismo sucede para códigos y lo mismo sucede para memos. Otro elemento importante es el que tiene que ver con esta barra vertical, y cuando ubico mi cursor acá
sobre los triángulos, entonces aparece un área. Si le doy clic permanece quieta. En esta área yo puedo mostrar los diferentes elementos de Atlas T y están representados cada uno por un icono. Por ejemplo, este es el de documentos primarios, este es el de códigos, este es el de citas, este es el de memos y este es el de vistas de red. Yo puedo entonces mostrar acá todos los elementos que están, por ejemplo, de documentos primarios, y acá puedo estar mostrando todas las citas. De la misma manera, esta área normalmente se utiliza para mostrar los documentos primarios y pues también poder visualizar tanto los códigos como las citas. Yo puedo mostrar en Atlas T hasta 4 documentos usando este símbolo de la cruz. Cuando le doy clic, entonces aquí yo puedo abrir un documento primario y aquí otro documento primario. Si vuelvo y le doy otra vez clic sobre la cruz, puedo mostrar 3 documentos primarios y hasta 4 elementos primarios yo puedo llegar a mostrar dentro de Atlas T para poder en un momento determinado asociar o ver un cruce de información. Para cerrarlo damos clic como en una ventana normal de Windows. Entonces lo podemos ir cerrando. Acá para poder esconder esta área pues simplemente le doy clic acá. Esta área vertical me permite también ejecutar diferentes funcionalidades sobre Atlas T. Funcionalidades que me permiten incluir, entre otras, comentarios, buscar dentro de los documentos, bueno, en fin, hacer vínculos, poder marcar fragmentos de video, de audio, entre otros. Para salir, pues le puedo dar clic acá, como se cierra una ventana en Windows, o puedo ir aquí a proyecto y darle salir. Entonces, cuando yo le doy salir, si alguna unidad hermenéutica está abierta y yo le he incluido documentos o he modificado documentos, al salir sin grabar, entonces hará una pregunta si desea guardar los cambios o desea descartarlos. En este caso no hemos hecho ninguna operación, por lo tanto entonces básicamente podemos salir y lo vamos a hacer mediante este método. Con esto he terminado esta primera parte de identificar los elementos de Atlas T. Después de esta introducción, entonces vamos a mostrar cómo entrar a Atlas T y a identificar los diferentes elementos de Atlas T. Para efectos del equipo donde estamos ejecutando en este momento Atlas T, entonces procedemos a buscar a Atlas T. Entonces, una forma es tecleando, una vez presionamos la tecla de Windows en el teclado, entonces buscamos por Atlas y aparece Atlas T y damos entonces clic y comienza entonces a cargar Atlas T. Esta pantalla indica el licenciamiento de Atlas T. En este momento estamos usando una versión que se denomina Trial Version. Significa que es una versión que tiene algunas limitaciones, no en funcionalidad porque la funcionalidad es completa de Atlas T, sino para poder incluir diferentes objetos que más adelante describiremos. Si tengo el número de la licencia o la clave de la licencia, entonces la digito, y si no, entonces procedo con el demo o proceed with trial. Una vez que yo le doy clic, entonces aparece esta ventana de Atlas T. Normalmente aparece menos que minimizada, entonces
la maximizo y hemos entrado entonces a Atlas T. De acá lo primero que quisiera que viéramos tiene que ver con la versión que aparece en esta primera línea, que significa que es de Windows y que es la versión 7.5. Y aquí está la limitación. Dice, esta versión puede solo guardar proyectos que no excedan los límites siguientes: documentos primarios 10, código 50, citas 100, memos 30 y vistas de red 100. Esto pues fue, como lo vimos al comienzo en el otro video, el software fue hecho en Berlín. Como lo vimos anteriormente, el software fue creado en Berlín y por supuesto que tiene todos los derechos. Es importante aclarar que esta licencia es legal y tiene todas las funcionalidades. Muy bien, de esta manera entonces esta pantalla tiene varios componentes o elementos que a continuación empezaré a describir. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Atlas T, cuando lo abro por primera vez, es decir, yo no he creado ninguna unidad hermenéutica, pues aparece nueva unidad hermenéutica. Entonces el primer concepto que nosotros debemos de apropiarnos, de conocer y dominar. Una unidad hermenéutica, como la denominó Atlas T, es un contenedor de todos los documentos y elementos de análisis del proyecto de investigación. Se supone que esos documentos han sido incluidos dentro de este contenedor producto de un análisis documental. Este análisis documental me ha permitido recolectar, me ha permitido seleccionar, me ha permitido recolectar, seleccionar, clasificar, organizar y tamizar los documentos que voy a incluir dentro de mi proyecto. De acá entonces, eso es lo que se va a denominar la unidad hermenéutica. De esta manera entonces, para poder hacer las diferentes funcionalidades ejecutadas dentro de Atlas T, tenemos lo que denominamos un menú de opciones. Un menú de opciones no es más que un conjunto de funcionalidades que puedo hacer sobre los diferentes componentes de la unidad hermenéutica. Así tenemos funcionalidades que puedo ejecutar sobre la unidad hermenéutica o proyecto, que es esta lista que más adelante revisaremos en forma general y luego detallada algunas de ellas. Luego viene la edición, ¿cierto?, que me permite editar y poder llegar a modificar los elementos de la unidad hermenéutica. Viene la opción de documentos, vienen los documentos. Los documentos son denominados en Atlas T los documentos primarios, también denominados DPs, D de documento, P de primarios. Los documentos primarios son la fuente del análisis de contenido que vamos a hacer en el proyecto. Están los diferentes segmentos de texto sobre los cuales nosotros vamos a codificar. Están los segmentos de texto que son escogidos, que son seleccionados de los documentos primarios y sobre los cuales yo voy a hacer una codificación basado en las categorías, dependiendo obviamente de si es una perspectiva deductiva, es decir, que ya tengo unas categorías definidas, o si es una perspectiva inductiva, en cuyo caso pues los códigos irán emergiendo in vivo, que más adelante empezaremos a mirar ese tipo de codificación. Luego vienen los códigos que corresponden en general a
las categorías de mi investigación. Me van a permitir entonces codificar los segmentos de textos, o sea, las citas, para poder, me permiten entonces codificar los segmentos de texto para finalmente apoyar, fundamentar mi análisis cualitativo. Luego vienen los memos fundamentales, porque en ellos el investigador debe registrar sus reflexiones, sus disertaciones, hallazgos, relaciones, ausencias, presencias, bueno, etcétera. Luego el memo en este momento se convierte en un elemento fundamental para poder registrar por parte de los investigadores ese análisis, esas disertaciones que se realicen dentro del proyecto. Viene otro elemento fundamental que son las redes. Las redes permiten entonces interrelacionar los diferentes códigos. Desde esa perspectiva yo puedo no solamente relacionar los códigos, sino también las citas, puedo relacionar los memos, etc. Luego vienen herramientas de análisis, entre los cuales pues puedo hacer la famosa nube de palabras, puedo hacer herramientas muy avanzadas de consulta para poder seleccionar diferentes. Luego viene la herramienta de consulta que me permite seleccionar conjuntos, grupos de información que me van a permitir argumentar, soportar mi análisis. Viene la concurrencia de códigos, que pues me va a permitir hacer todo un análisis de qué tanto los códigos, viene la recurrencia o la concurrencia dentro de las diferentes citas de la cita, que me van a permitir analizar la concurrencia de la codificación que he hecho en las citas. Luego viene un menú de herramientas que me va a permitir hacer diferentes operaciones. Luego vienen herramientas que me va a permitir Luego vienen las herramientas que me permiten realizar diferentes operaciones sobre diferentes elementos de Atlas T, entre ellos un explorador para poder ver en forma general la unidad hermenéutica, para poder examinar los objetos, para poder analizar las codificaciones, entre otras. Luego vienen las visualizaciones que me van a permitir esconder o me van a permitir mostrar diferentes. Luego viene las visualizaciones que me van a permitir mostrar o esconder diferentes elementos que aparecen en esta pantalla. Bien, porque yo ya tengo experiencia y entonces seguramente no deseo utilizar y despejar así esta área de trabajo. Vienen las ventanas que me permiten minimizarlas, restaurarlas, cerrar todas las ventanas, porque diferentes elementos pues dentro de Atlas T van a abrir varias ventanas. Y por último la ayuda, que es muy interesante para poder encontrar allí guía sobre diferentes funcionalidades de Atlas T. De esta manera entonces las diferentes menús de opciones me permiten ejecutar De esta manera el menú de opciones de Atlas T me permite ejecutar un conjunto de funcionalidades sobre cada uno de los elementos de Atlas T. Viene la barra de herramientas que me permite ejecutar una operación muy rápidamente. Por ejemplo, este icono me permite guardar la unidad hermenéutica con un nombre de archivo actual. Cuando yo tengo una unidad hermenéutica abierta y la estoy modificando, esto me permite guardar rápidamente los cambios sin tener obviamente que recurrir a otras opciones. Y así este me permite buscar, este me permite abrir
un documento dentro de la biblioteca y así sucesivamente, opciones que iremos explorando a medida que vayamos practicando con Atlas T. En esta línea, este conjunto de opciones que vemos acá me permiten, este conjunto de opciones que se muestran me permite abrir lo que se denominan los administradores. Esto quiere decir que los documentos primarios tienen un administrador que se llama administrador de documentos primarios. Por ejemplo, este conjunto de opciones lo que me está indicando es el administrador. Por lo tanto, existe administrador de documentos primarios, administrador de citas, administrador de códigos, administrador de memos. ¿Para qué me sirven esos administradores? Me sirven para hacer operaciones sobre cada uno de los elementos de Atlas T. En este caso, sobre documentos primarios. Siempre que veamos la palabra documentos dentro de Atlas T, se denominan los documentos primarios. De tal forma que aquí encontraremos funcionalidades orientadas hacia, en este caso, los documentos primarios. Lo cerramos como se cierra una ventana en Windows. Lo mismo para citas, existe el administrador de citas que son los segmentos de datos que son una de las unidades de análisis en Atlas T y obviamente que se pueden convertir en las unidades de análisis de contenido sobre los documentos de la unidad hermenéutica. Entonces lo mismo, puedo entonces ejecutar una serie de opciones que más adelante describiremos y estudiaremos. Lo mismo sucede para códigos y lo mismo sucede para memos. Otro elemento importante es el que tiene que ver con esta barra vertical y cuando ubico mi cursor acá sobre los triángulos, entonces aparece un área. Si le doy clic permanece quieta y aquí yo puedo, cuando tenga definidos mis diferentes elementos, puedo entonces mostrar los documentos primarios, los códigos. Digamos que estos son los iconos que representan los documentos primarios. En esta área yo puedo mostrar los diferentes elementos de Atlas T y están representados cada uno por un icono. Por ejemplo, este es el de documentos primarios, este es el de códigos, este es el de citas, este es el de memos y este es el de vistas de red. Yo puedo entonces mostrar acá un determinado elemento, los elementos que están, por ejemplo, de documentos primarios, y acá puedo estar mostrando todas las citas. De la misma manera, esta área normalmente se utiliza para mostrar los documentos primarios y pues también poder visualizar tanto los códigos como las citas. Yo puedo mostrar en Atlas T a través de esta. Yo puedo mostrar en Atlas T hasta 4 documentos usando este símbolo de la cruz. Cuando le doy clic, entonces aquí yo puedo abrir un documento primario y aquí otro documento primario. Si vuelvo y le doy otra vez clic sobre la cruz, puedo mostrar 3 documentos primarios y hasta 4 elementos primarios yo puedo llegar a mostrar dentro de Atlas T para poder en un momento determinado asociar o ver un cruce de información. Ya para cerrar cada una de ellas, pues lo hacemos como lo hace. Para cerrarlo, damos clic como en una ventana normal de Windows. Entonces lo podemos ir cerrando. Acá, para poder esconder esta área, pues simplemente le doy clic acá. Esta área vertical me permite también ejecutar diferentes funcionalidades sobre Atlas T. Funcionalidades que me permiten incluir, entre otras, comentarios, buscar dentro de los documentos, bueno, en fin, hacer vínculos,
poder llegar a hacer vínculos, poder marcar fragmentos de video, de audio, entre otros. De tal manera que estos son los elementos que componen a Atlas T. Para salir, pues le puedo dar clic acá, como se cierra una ventana en Windows, o puedo ir aquí a Proyecto y darle Salir. Entonces, cuando yo le doy Salir, si alguna unidad hermenéutica está abierta y yo le he incluido documentos o he modificado documentos, al salir sin grabar, entonces él hará una pregunta si desea guardar los cambios o desea descartarlos. En este caso no hemos hecho ninguna operación, por lo tanto entonces básicamente podemos salir y lo vamos a hacer mediante este método. Con esto pues he terminado esta primera parte de identificar los elementos de Atlas T. Después de esta introducción, entonces vamos a mostrar cómo entrar a Atlas T y a identificar los diferentes elementos de Atlas T. Para efectos del equipo donde estamos ejecutando en este momento Atlas T, entonces procedemos a buscar a Atlas T. Entonces, una forma es tecleando, una vez presionamos la tecla de Windows en el teclado, entonces buscamos por Atlas y aparece Atlas T y damos entonces clic y comienza entonces a cargar Atlas T. Esta pantalla indica el licenciamiento de Atlas T. En este momento estamos usando una versión que se denomina Trial Version. Significa que es una versión que tiene algunas limitaciones, no en funcionalidad porque la funcionalidad es completa de Atlas T, sino para poder incluir diferentes objetos que más adelante describiremos. Si tengo el número de la licencia o la clave de la licencia, entonces la digito, y si no, entonces procedo con el demo o proceed with trial. Una vez que yo le doy clic, entonces aparece esta ventana de Atlas T. Normalmente aparece menos que minimizada, entonces la maximizo y hemos entrado entonces a Atlas T. De acá lo primero que quisiera que viéramos tiene que ver con la versión que aparece en esta primera línea, que significa que es de Windows y que es la versión 7.5. Y aquí está la limitación. Dice, esta versión puede solo guardar proyectos que no excedan los límites siguientes: documentos primarios 10, código 50, citas 100, memos 30 y vistas de red 100. Esto pues fue, como lo vimos al comienzo en el otro video, el software fue hecho en Berlín. Como lo vimos anteriormente, el software fue creado en Berlín y por supuesto que tiene todos los derechos. Es importante aclarar que esta licencia es legal y tiene todas las funcionalidades. Muy bien, de esta manera entonces esta pantalla tiene varios componentes o elementos que a continuación empezaré a describir. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Atlas T, cuando lo abro por primera vez, es decir, yo no he creado ninguna unidad hermenéutica, pues aparece nueva unidad hermenéutica. Entonces el primer concepto que nosotros debemos de apropiarnos, de conocer y dominar. Una unidad hermenéutica, como la denominó Atlas T,
Es un contenedor de todos los documentos y elementos de análisis del proyecto de investigación. Se supone que esos documentos han sido incluidos dentro de este contenedor producto de un análisis documental. Este análisis documental me ha permitido recolectar, me ha permitido seleccionar, me ha permitido recolectar, seleccionar, clasificar, organizar y tamizar los documentos que voy a incluir dentro de mi proyecto. De acá entonces, eso es lo que se va a denominar la unidad hermenéutica. De esta manera entonces, para poder hacer las diferentes funcionalidades ejecutadas dentro de Atlas T, tenemos lo que denominamos un menú de opciones. Un menú de opciones no es más que un conjunto de funcionalidades que puedo hacer sobre los diferentes componentes de la unidad hermenéutica. Así tenemos funcionalidades que puedo ejecutar sobre la unidad hermenéutica o proyecto, que es esta lista que más adelante revisaremos en forma general y luego detallada algunas de ellas. Luego viene la edición, ¿cierto?, que me permite editar y poder llegar a modificar los elementos de la unidad hermenéutica. Viene la opción de documentos, vienen los documentos. Los documentos son denominados en Atlas T los documentos primarios, también denominados DPs, D de documento, P de primarios. Los documentos primarios son la fuente del análisis de contenido que vamos a hacer en el proyecto. Están los diferentes segmentos de texto sobre los cuales nosotros vamos a codificar. Están los segmentos de texto que son escogidos, que son seleccionados de los documentos primarios y sobre los cuales yo voy a hacer una codificación basado en las categorías, dependiendo obviamente de si es una perspectiva deductiva, es decir, que ya tengo unas categorías definidas, o si es una perspectiva inductiva, en cuyo caso pues los códigos irán emergiendo in vivo, que más adelante empezaremos a mirar ese tipo de codificación. Luego vienen los códigos que corresponden en general a las categorías de mi investigación. Me van a permitir entonces codificar los segmentos de textos, o sea, las citas, me permiten entonces codificar los segmentos de texto para finalmente apoyar, fundamentar mi análisis cualitativo. Luego vienen los memos fundamentales, porque en ellos el investigador debe registrar sus reflexiones, sus disertaciones, hallazgos, relaciones, ausencias, presencias, bueno, etc. Luego el memo en este momento se convierte en un elemento fundamental para poder registrar por parte de los investigadores ese análisis, esas disertaciones que se realicen dentro del proyecto. Viene otro elemento fundamental que son las redes. Las redes permiten entonces interrelacionar los diferentes códigos. Desde esa perspectiva yo puedo no solamente relacionar los códigos, sino también las citas, puedo relacionar los memos, etc. Luego vienen herramientas de análisis, entre los cuales pues puedo hacer la famosa nube de palabras, puedo hacer herramientas muy avanzadas de consulta para poder seleccionar diferentes. Luego viene la herramienta de consulta que me permite seleccionar
conjuntos, grupos de información que me van a permitir argumentar, soportar mi análisis. Viene la concurrencia de códigos, que pues me va a permitir hacer todo un análisis de qué tanto los códigos, viene la recurrencia o la concurrencia dentro de los diferentes citas de la cita, que me van a permitir analizar la concurrencia de la codificación que he hecho en las citas. Luego viene un menú de herramientas que me va a permitir hacer diferentes operaciones. Luego vienen herramientas que me va a permitir hacer Luego vienen las herramientas que me permiten realizar diferentes operaciones sobre diferentes elementos de Atlas T, entre ellos un explorador para poder ver en forma general la unidad hermenéutica, para poder examinar los objetos, para poder analizar las codificaciones, entre otras. Luego vienen las visualizaciones que me van a permitir esconder o me van a permitir mostrar diferentes. Luego viene las visualizaciones que me van a permitir mostrar o esconder diferentes elementos que aparecen en esta pantalla. Bien, porque yo ya tengo experiencia y entonces seguramente no deseo utilizar y despejar así esta área de trabajo. Vienen las ventanas que me permiten minimizarlas, restaurarlas, cerrar todas las ventanas, porque diferentes elementos pues dentro de Atlas T van a abrir varias ventanas. Y por último la ayuda, que es muy interesante para poder encontrar allí guía sobre diferentes funcionalidades de Atlas T. De esta manera entonces las diferentes menús de opciones me permiten ejecutar De esta manera el menú de opciones de Atlas T me permite ejecutar un conjunto de funcionalidades sobre cada uno de los elementos de Atlas T. Viene la barra de herramientas que me permite ejecutar una operación muy rápidamente. Por ejemplo, este icono me permite guardar la unidad hermenéutica con un nombre del archivo actual. Cuando yo tengo una unidad hermenéutica abierta y la estoy modificando, esto me permite guardar rápidamente los cambios sin tener obviamente que recurrir a otras opciones. Y así este me permite buscar, este me permite abrir un documento dentro de la biblioteca y así sucesivamente, opciones que iremos explorando a medida que vayamos practicando con Atlas T. En esta línea, este conjunto de opciones que vemos acá me permiten, este conjunto de opciones que se muestran me permite abrir lo que se denominan los administradores. Esto quiere decir que los documentos primarios tienen un administrador que se llama administrador de documentos primarios. Por ejemplo, este conjunto de opciones lo que me está indicando es el administrador. Por lo tanto, existe administrador de documentos primarios, administrador de citas, administrador de códigos, administrador de menos. ¿Para qué me sirven esos administradores? Me sirven para hacer operaciones sobre cada uno de los elementos de Atlas T. En este caso, sobre documentos primarios. Siempre que veamos la palabra documentos dentro de Atlas T, se denominan los documentos primarios. De tal forma que aquí encontraremos funcionalidades orientadas hacia, en este caso, los documentos primarios. Lo cerramos como se cierra una ventana en Windows. Lo mismo para citas, existe el administrador de citas que son los
segmentos de datos que son una de las unidades de análisis en Atlas T y obviamente que se pueden convertir en las unidades de análisis de contenido sobre los documentos de la unidad hermenéutica. Entonces lo mismo, puedo entonces ejecutar una serie de opciones que más adelante describiremos y estudiaremos. Lo mismo sucede para códigos y lo mismo sucede para memos. Otro elemento importante es el que tiene que ver con esta barra vertical y cuando ubico mi cursor acá sobre los triángulos, entonces aparece un área. Si le doy clic permanece quieta y aquí yo puedo, cuando tenga definidos mis diferentes elementos, puedo entonces mostrar los documentos primarios, los códigos. Digamos que estos son los iconos que representan los documentos primarios. En esta área yo puedo mostrar los diferentes elementos de Atlas T y están representados cada uno por un icono. Por ejemplo, este es el de documentos primarios, este es el de códigos, este es el de citas, este es el de memos y este es el de vistas de red. Yo puedo entonces mostrar acá un determinado elemento, los elementos que están, por ejemplo, de documentos primarios, y acá puedo estar mostrando todas las citas. De la misma manera, esta área normalmente se utiliza para mostrar los documentos primarios y pues también poder visualizar tanto los códigos como las citas. Yo puedo mostrar en Atlas T a través de esta. Yo puedo mostrar en Atlas T hasta 4 documentos usando este símbolo de la cruz. Cuando le doy clic, entonces aquí yo puedo abrir un documento primario y aquí otro documento primario. Si vuelvo y le doy otra vez clic sobre la cruz, puedo mostrar 3 documentos primarios y hasta 4 elementos primarios yo puedo llegar a mostrar dentro de Atlas T para poder en un momento determinado asociar o ver un cruce de información. Ya para cerrar cada una de ellas, pues lo hacemos como lo hace. Para cerrarlo, damos clic como en una ventana normal de Windows. Entonces lo podemos ir cerrando. Acá, para poder esconder esta área, pues simplemente le doy clic acá. Esta área vertical me permite también ejecutar diferentes funcionalidades sobre Atlas T. Funcionalidades que me permiten incluir, entre otras, comentarios, buscar dentro de los documentos, bueno, en fin, hacer vínculos, poder llegar a hacer vínculos, poder marcar fragmentos de video, de audio, entre otros. De tal manera que estos son los elementos que componen a Atlas T. Para salir, pues le puedo dar clic acá, como se cierra una ventana en Windows, o puedo ir aquí a proyecto y darle salir. Entonces, cuando yo le doy salir, si alguna unidad hermenéutica está abierta y yo le he incluido documentos o he modificado documentos, al salir sin grabar, entonces él hará una pregunta si desea guardar los cambios o desea descartarlos. En este caso no hemos hecho ninguna operación, por lo tanto entonces básicamente podemos salir y lo vamos a hacer mediante este método. Con esto pues he terminado esta primera parte de identificar los elementos de Atlas T.